Lorena su micrófono. Ahí. ¿No? ¿Ahí me escuchan? Sí, le escuchamos. Correcto. No sé si se perdió gran parte de la información. Puede continuar, doctora, por favor. Perfecto. Bien, entonces estaba presentando a la doctora Mabel Escobar. No sé si llegaron a escuchar esta parte. Por favor, si me confirman. Se puede iniciar nuevamente con la doctora Mabel Escobar. Perfecto. Bien, entonces nuestra invitada es la doctora Mabel Escobar Catebeque, quien formó parte del staff de formadores de nuestro servicio de unidad de terapia intensiva en el área de nutrición. La doctora Mabel Escobar es doctora en medicina y cirugía por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en salud pública certificada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, especialista en administración hospitalaria certificada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, especialista en pediatría certificada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, ex jefa de sala de gastroenterología y nutrición del IPS, ex médica nutrióloga del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del IPS, es instructora de nutrición del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica, miembro del Comité Técnico Institucional para la Actualización de Guías Alimentarias, médico de consultorio de pediatría del Centro de Salud número 4 y jefa de la Oficina de Coordinación de la Dirección de Medicina y Programas de Salud de la Gerencia de Salud del IPS, actualmente jubilado. Entonces, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias a la doctora Mabel por su presencia, por estar aquí a pesar de ya estar jubilada, así que agradecemos muchísimo su presencia y su colaboración con esta charla. Y a la doctora Luján Peralta, muchas gracias por esta presentación. Sin más, y damos inicio a la charla. Luego estaremos haciendo los comentarios pertinentes, respondiendo las preguntas y conversando acerca de este tema tan importante que es el soporte nutricional en el niño internado. Buenas noches. Buenas noches. Le agradezco al Servicio de Terapia Intensiva Infantil por invitarme para participar al webinar de soporte nutricional en el niño internado. Muchas gracias. Les extraño mucho. A vos, doctora, por tu presencia. Ya pueden empezar. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación para hacer esta charla, por fin, para un público muy selecto. Muchas gracias a todos los participantes, veo que son muchos. Bueno, hoy vamos a hablar del soporte nutricional en el niño internado, que es un tema bastante amplio porque justamente el niño internado pasa por vamos a decir, varios estadios, desde que entra a la urgencia, pasa a sala de internación, si llega a internarse en terapia intensiva, bueno, son varios estadios en la evolución del paciente en los que no tenemos que descuidar el soporte nutricional. Ahí está. Este es el contenido que vamos a desarrollar, los objetivos del soporte nutricional del paciente pediátrico internado, la evaluación nutricional, vamos a hablar un poco de la evaluación del riesgo nutricional de estos pacientes, los requerimientos de nutrientes y energía, vamos a hablar también un poco de nutrición enteral y parenteral. A modo de introducción, el estado nutricional tiene un gran impacto en la respuesta individual del niño, a la enfermedad. Y estas deficiencias deben ser detectadas precozmente con técnicas adecuadas de valoración nutricional para corregirlas lo antes posible. La valoración del estado nutricional tiene que formar parte integral del examen del niño pediátrico enfermo, ya planeando y acompañando a la terapia nutricional.
Para valorar el estado nutricional en los niños enfermos, tenemos que combinar datos ya de su historia alimentaria previa, datos del examen físico a su ingreso, las medidas antropométricas y variables bioquímicas. En el niño enfermo, principalmente, poniendo énfasis en el niño críticamente enfermo, las condiciones lo hacen particularmente vulnerable ya a la desnutrición y esto aumenta la mortalidad debido a la falla en el soporte nutricional. Este mismo proceso inflamatorio ocasiona una respuesta metabólica, principalmente por una gran pérdida proteica y el estado de hipercatabolismo del paciente. El ayuno al que están sometidos estos pacientes aumenta la anoxia y también la menor reserva de proteínas y grasas, ya que tienen los niños de por sí. Esto predispone a un mayor riesgo para presentar una malnutrición cuando desarrollan enfermedades graves. El soporte nutricional se refiere a la evaluación, el diagnóstico, la prescripción, la preparación, distribución y administración y el monitoreo de lo que indiquemos, sea una terapia nutricional enteral o parenteral o mixta. Y todo esto con el objetivo de cubrir total o por lo menos parcialmente los requerimientos nutricionales de los pacientes, ya que estos niños generalmente son incapaces de mantener una ingesta voluntaria suficiente, más en el periodo agudo de su enfermedad, generalmente, como ya vemos en nuestra práctica clínica diaria, el niño está inapetente, no le gusta la comida del hospital, entonces todo esto lleva a un mayor riesgo de deterioro del estado nutricional. Los objetivos del soporte nutricional son adecuar el aporte de energía, optimizar la provisión de nutrientes, selección de la vía correcta de darle este soporte y también dar beneficios sobre la respuesta al estrés, ya sea a corto plazo, y minimizar los efectos deletéreos a largo plazo. La importancia de la evaluación nutricional es que el niño es un ser en constante crecimiento y este crecimiento puede verse afectado por factores ya sean externos o internos, ya sean inherentes de la enfermedad, pero también nosotros como médicos podemos también contribuir en esto, en afectar estos resultados. La malnutrición puede interferir en la respuesta del organismo y también en la capacidad de recuperación frente a una patología. Todos sabemos que un niño desnutrido se recupera peor de las enfermedades. Y esta evaluación nutricional es muy importante que todos tengamos presente que debe efectuarse en los niños que deban ser ingresados para el manejo intrahospitalario. Todo niño internado tiene que tener una evaluación nutricional. Para eso tenemos que identificar al paciente con riesgo nutricional. Todo niño internado es un paciente de riesgo, principalmente los menores de 2 años, todos los lactantes, el paciente que tiene una enfermedad crónica o un estado de hipermetabolismo, cuando hay un antecedente de pérdida de peso previa más del 5% de su peso anterior, el paciente ya desnutrido previo, el que ya ingresa desnutrido, el paciente en ayuno o que va a requerir un ayuno por más de 48 horas, el paciente ya con un riesgo de desnutrición, con un percentil de peso para la edad menor al percentil 10 o menor a menos 2 desvíos estándar, la determinación de algún score de riesgo nutricional y también el paciente obeso. Ciertas herramientas de screening nutricional que se utilizarían son ciertos scores, ciertos puntajes que se le da a ciertos parámetros como para determinar el riesgo nutricional. Hay 5 principales en pediatría, que son estos: el SGNA, el Simple Pediatric Nutritional Risk Score, y aquí tienen todos los parámetros que utilizan. El Strong Kids,
está el STAM y el PIMS. El que más se utiliza en el paciente internado y es el que tiene menor, es más, vamos a decir, es más accesible para utilizarlo, es el Strong Kids. Utiliza la evaluación global subjetiva, si hay o no una enfermedad de base que tengan alto riesgo nutricional o hay en puertas una cirugía mayor. También utiliza como parámetro la ingesta nutricional y las pérdidas previas y la pérdida de peso o un pobre incremento de peso. Acá está la tablita. Y con los puntajes. Por ejemplo, la evaluación clínica subjetiva habla de un estado nutricional deficiente ya juzgado por una evaluación clínica subjetiva. Ver, la presencia de grasa subcutánea o masa muscular disminuida, tiene la cara hueca, el paciente que visiblemente se le ve flaquito, ¿verdad? Si hay un riesgo de enfermedad subyacente que le puede producir un riesgo, desnutrición o hay un antecedente de cirugía mayor. En cuanto a la ingesta nutricional y pérdidas, por ejemplo, si hubo como entre los antecedentes inmediatos, hubo diarrea excesiva, más de 5 episodios por día, o vómitos más de 3 veces por día en los últimos días, hubo una reducción de la ingesta de alimentos ya previamente, o una incapacidad para consumir la cantidad de alimentos adecuada debido al dolor, todo eso le va dando un puntaje. Y si hay pérdida o aumento de peso durante las últimas semanas realmente. Y se clasifica en riesgo alto, medio y bajo según el puntaje. Y lo que llama la atención acá, que con un riesgo medio, ya con un punto, uno de estos está presente, ya le da un punto, ya es un riesgo medio, entonces ya se considera la intervención nutricional con un nutricionista. Sin embargo, cuando ya tenemos un riesgo alto, con un puntaje de 4, que sería ya un paciente postoperado de cirugía mayor, que estuvo en ayunas previamente y ya se le ve demasiado, ya tiene un puntaje ya de 4, entonces ya se inicia una prescripción alimentaria en cuanto el paciente esté estable. No esperar, ver si se alimenta o no se alimenta en los siguientes días. La evaluación nutricional debe incluir una historia médica y dietética, los antecedentes de la anamnesis nutricional, la antropometría y el examen físico completo, peso, talla, perímetro cefálico en los menores de 3 años, se usa también el perímetro braquial, y para el examen físico completo para ver si es que existen algunos datos de deficiencia de nutrientes. Las curvas que se utilizan en menores de 5 años son las curvas OMS 2006. En menores de 2 años usamos el peso para la edad, la talla para la edad. De 2 a 5 años usamos el peso para la talla y la talla para la edad. En niños de 5 a 19 años ya usamos el índice de masa corporal para la edad, que todos saben la fórmula de índice de masa corporal, y la talla para la edad. También existen curvas especiales para los pacientes con síndrome de Down y pacientes con parálisis cerebral infantil. Estas curvas pueden encontrarlas en esta dirección, en la página del INAM y también en la página de la OMS. Y exámenes de laboratorio complementarios según el estado del paciente. Una química analítica básica, hemograma, medio interno, perfil proteico, perfil lipídico, y eso de acuerdo a los hallazgos, entonces para hacer el seguimiento del paciente y la intervención nutricional. La calificación del estado nutricional. Entonces, para el diagnóstico nutricional usamos los criterios para un riesgo de desnutrición en menores de 2 años, dijimos, usamos el peso para la edad, entre -1 y -2 desvíos estándar. De 2 a 4 años 11 meses usamos el peso para la talla, lo mismo, entre -1 y -2 desvíos estándar, y de 5 a 19 años el índice de masa corporal se encuentra entre -1 y -2 desvíos estándar. Desnutrición,
en todos estos grupos etarios por debajo de -2 de bioestándar. También el riesgo de talla baja, cuando tenemos una talla para la edad entre -1 y -2 de bioestándar, y hablamos de talla baja, que también nos habla de una desnutrición crónica con un talla para la edad por debajo de -2 de bioestándar. El criterio para sobrepeso, en menores de 2 años hablamos de un peso para la edad entre +1 y +2 de bioestándar, excepto niños menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva. Niños que están con lactancia materna exclusiva, entonces no podemos decir que están obesos por más que su peso para la edad esté en un percentil por encima de +1 de bioestándar. El criterio para obesidad, en todos los casos, por encima de +2 desvíos estándar. Para iniciar un soporte nutricional, ¿qué necesitamos? Determinar los requerimientos, el gasto energético, el requerimiento de macro y micronutrientes, determinar la vía por la que vamos a realizar este soporte, determinar los nutrientes que vamos a aportar y monitorizar la respuesta y la evolución. Los requerimientos nutricionales van a depender de las características genéticas y metabólicas de cada paciente. Los primeros años de vida se necesitan nutrientes para, primero, alcanzar un crecimiento satisfactorio, evitar los estados de deficiencia y tener reservas adecuadas para las situaciones de estrés metabólico. Y una nutrición adecuada va a permitir al niño alcanzar su máximo potencial de desarrollo físico y mental. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos al soporte nutricional y llegar muy rápido en la evolución a los requerimientos para la edad, que vamos a ver después. La estimación de los requerimientos nutricionales, la energía. El paciente pediátrico, primero tenemos que corregir la malnutrición existente si es que la hubiere, y aparte tenemos que cubrir el metabolismo basal y el grado de actividad física, además de las necesidades de crecimiento del niño. No es como en el adulto que tantas calorías y bueno, eso ya le sirve para funcionar. No, en el niño no es tan así. En el niño necesitamos su tasa metabólica basal, necesitamos corregir el déficit de nutrientes preexistentes si es que lo hubiere, y aparte que tiene que crecer, ¿verdad? Sin embargo, un aporte excesivo de energía tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque puede resultar en una hiperglicemia, hay un incremento de los depósitos grasos, lo que va a conllevar a un hígado graso y otras complicaciones que a la larga nos van a interferir otra vez en la recuperación del niño. Y un aporte deficitario se traduce en alteraciones en el crecimiento y también en la respuesta inmunológica. Y las necesidades, en cuanto a las necesidades energéticas, generalmente son mayores en la nutrición enteral que por vía parenteral, justamente por el efecto de primer paso que tenemos en la vía enteral. Por eso se van a dar cuenta que los requerimientos por vía parenteral en las guías son ligeramente menores que los requerimientos, la ingesta dietaria de referencia. Existen ciertos cálculos que se hacen para determinar el requerimiento energético mínimo del paciente. El paciente que está, o sea, la tasa metabólica basal, usamos la fórmula de Schofield, y es para el paciente que está internado. Generalmente usamos en los pacientes críticos que están sedados, relajados, así en su mínimo gasto energético, y generalmente eso usamos como base para decir que eso es lo mínimo de calorías que tenemos que aportarle a nuestro paciente. Una vez que el paciente crítico ya está extubado, podemos usar la ingesta dietética de referencia, que como pueden ver es casi el doble en todos los rangos etarios, y también usamos ese en el niño que está internado en sala, que está activo, reactivo. Entonces esas son las calorías que necesitan, ¿verdad?
Para pacientes sedentarios también existen ciertos requerimientos. En el sedentario, como ven, es casi una tasa metabólica basal nomás. Y el gasto energético total, que es en el niño sano, el HUTI, es para el requerimiento calórico en los niños sanos. Bueno, acá están las fórmulas de Schofield, si alguien quiere memorizarse como para saber de dónde salieron todas estas cifras. En cuanto a los hidratos de carbono, tenemos que calcular cuánto requiere de energía, de hidratos y macronutrientes. Los hidratos de carbono, sabemos que 1 gramo aporta 3.4 calorías por vía parenteral y 4 por vía enteral. Es la principal reserva energética y debería corresponder el 60% del valor calórico total de lo que le aportemos al paciente, sea por vía enteral o por vía parenteral, es el 60%. Y en lo posible, el aporte por vía enteral debe ser en forma de almidones y solo 10% en forma de azúcares simples. Las proteínas. El lactante pequeño y el recién nacido tienen necesidades de ciertos aminoácidos esenciales y condicionalmente esenciales para su neurodesarrollo. La cisteína, taurina y tirosina son los aminoácidos esenciales y condicionalmente esenciales que sí tenemos que aportar en ese periodo. Hay una relación, que siempre les insisto, entre la energía y el aporte de proteínas. Entonces, por cada gramo de nitrógeno tenemos que aportar 150 a 300 calorías. En pacientes en grandes quemados o en traumatismo, el requerimiento de aporte proteico es mayor, por lo que al aumentar el denominador, aumenta. O sea, al aumentar la cantidad de proteínas, también la cantidad de calorías va a disminuir por cada gramo de nitrógeno. En ese caso usamos una N2 de 110. Cuando tenemos una restricción proteica, porque también están los pacientes con enfermedades renales o hepáticas en las que tenemos que restringir el aporte de proteínas, esta relación llega hasta 400 inclusive. Y las recomendaciones para los niños sanos o moderadamente enfermos, vamos a decirle, los lactantes menores de 6 meses, 2.2 gramos de proteínas por kilo peso día, hasta los 11 meses 1.6, de 1 a 3 años 1.2, hasta los 6 años 1.1 y mayores de 7 años 1 gramo de proteínas por kilo peso día. Sin embargo, en el paciente crítico, estos requerimientos proteicos aumentan al doble. Entonces, como es un estado hipercatabólico, entonces a estos pacientes se le aumenta el aporte de proteínas. Y 1 gramo de proteínas aporta 4 calorías. El aporte de lípidos, se recomienda que durante el primer año el 40% del total de energía sea aportada por los lípidos. Y después del año, 30% del valor calórico total tiene que ser aportado por lípidos. Tiene que aportar ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Los lípidos son la principal reserva energética. ¿Y por qué? Porque forman parte de membranas celulares, aportan ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles y son precursores de los eicosanoides y las prostaglandinas. Hay un aporte mínimo de colesterol que es de 300 miligramos día. Y en recién nacidos es demasiado importante aportar ácidos grasos poliinsaturados, principalmente omega 3, omega 6. Y no excedernos en el aporte, realmente en el porcentaje de calorías aportadas por los lípidos. O sea, no darle más de ese 40% de energía, del total del gasto calórico, del valor calórico total de la nutrición. Bueno. En cuanto a la intervención nutricional, me gustó este cuadrito porque tenemos que ver si el estado nutricional, evaluáramos al paciente, si el estado nutricional es inadecuado, entonces vemos función gastrointestinal normal o anormal. Si la función gastrointestinal es normal, hay que ver la posibilidad de ingesta por vía oral. Si puede ingerir por vía enteral, la nutrición enteral no invasiva, suplementos y medidas dietéticas. Sin embargo,
no hay posibilidad de que ingiera por vía oral o por una nutrición enteral no invasiva, o hay un aumento de los requerimientos, ahí usamos la nutrición enteral invasiva. La no invasiva es la vía oral. Por boca, el paciente se alimenta. Sin embargo, la invasiva ya tenemos que usar ciertos dispositivos. Si predecimos si el paciente va a necesitar menos de 6 semanas de duración esta nutrición enteral invasiva, usamos una sonda nasogástrica o una sonda nasoentérica, una nasoyeyunal, que es la transpilórica, que todos conocemos. Sin embargo, un paciente que no se alimenta, el estado nutricional es inadecuado, la función gastrointestinal es anormal, no podemos alimentarle en forma correcta por vía enteral, pero esta función es parcial, se le hace la nutrición mixta, nutrición enteral y nutrición parenteral. Si se alimenta por boca, puede pasar que se alimente por boca, pero no lo suficiente, entonces se le apoya. Generalmente con el paciente que vamos a nutrición mixta es un paciente muy comprometido en su estado nutricional. Si la función gastrointestinal no está conservada, no podemos utilizar el intestino para alimentarle, entonces vamos a utilizar la nutrición parenteral. Acá, me olvidé, cuando la nutrición enteral invasiva, bueno, necesitamos ya alimentarle y predecimos que va a necesitar más tiempo, más de 6 semanas es el punto de corte para ver una alternativa de acceso al tubo digestivo, entonces ahí ya hablamos de una gastrostomía o una yeyonostomía para poder alimentarle al paciente. Lo más importante que tienen que saber y que siempre recalco es que la gastrostomía o una yeyonostomía, una enterostomía son reversibles en cierto modo, porque muchas veces los padres se niegan a hacerle una ostomía porque va a quedar para siempre así. Sin embargo, eso es reversible si el paciente puede recuperar la vía oral. Si el estado, bueno, ahí llegamos a los pacientes que tienen un estado nutricional inadecuado. Si está con un estado nutricional adecuado, pero predecimos que no se va a alimentar en 5 días, entre 5 días, según la edad y la enfermedad, un postquirúrgico, que por ejemplo se tiene que quedar en ayunas, pero a lo mejor a los 5 días no se va a poder alimentar todavía, entonces tenemos que optar por la nutrición parenteral. Y el doctor Balistreri dijo una vez, utiliza el intestino si es posible, y si no lo es, inténtelo de todas maneras. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre tenemos que intentar primero alimentar por vía enteral, a no ser que hayan ciertas contraindicaciones que vamos a ver después. Como sabemos, la nutrición enteral es de primera elección para dar soporte nutricional a pacientes que no pueden recibir una alimentación suficiente ya por vía oral. La nutrición enteral precoz atenúa la respuesta hipermetabólica, mejora resultados clínicos y favorece la recuperación más en los pacientes críticos y se desarrollan menos complicaciones sépticas, como vamos a ver después. La nutrición enteral suministra nutrientes utilizando el tubo digestivo a través de una sonda de alimentación o un catéter u ostomía, ¿verdad? Cuando este paciente no puede ingerir voluntariamente alimentos por vía oral en cantidad suficiente. O sea, un paciente que por más que tolere la vía oral, pero la ingesta no es suficiente, también está indicada ya la colocación de un acceso para nutrición enteral. Las indicaciones: cuando hay dificultades para la ingestión o la deglución en pacientes prematuros, cuando hay anomalías orofaciales, enfermedades neuromusculares, los pacientes con enfermedad motora no progresiva, encefalopatía motora no progresiva, cuando hay trastornos de la conducta alimentaria, cuando hay dificultades para la digestión y la absorción, principalmente los pacientes con insuficiencia intestinal. Si hay enfermedades extradigestivas con aumento de requerimientos que no se pueden cubrir por vía oral, generalmente los pacientes cardiópatas, los nefrópatas, pacientes oncológicos. También enfermedades en las que la nutrición enteral es parte del tratamiento, principalmente la enfermedad inflamatoria intestinal,
también la fibrosis quística, en la que tenemos que hacer un soporte más, vamos a decir, más especializado. También otras indicaciones, por ejemplo, una desnutrición calórico-proteica primaria moderada a severa, que necesitamos recuperarle al paciente. Y también se puede utilizar la nutrición enteral preoperatoria en el paciente desnutrido. Paciente desnutrido previamente también le hacemos como un soporte prequirúrgico. Ciertos criterios adicionales que usamos en pediatría. Niños con insuficiente ingesta oral. Por más que tome, o sea, se alimente por vía oral, pero no es suficiente. Por ejemplo, los niños mayores de 1 año que no cubren 60-80% de sus requerimientos durante más de 5 días. En 5 días no llegamos al 80%, entonces es indicación de una nutrición enteral. Los niños menores de 1 año que no logramos cubrir ese 80% en 3 días, lo mismo, indicación de nutrición enteral. Y cuando el tiempo de ingesta es de más de 4 a 6 horas por día, pasa muchas veces que la mamá dice, sí, toma todo, pero usa más de, o sea, de esas 24 horas usa más de 6 horas para alimentarse. Por ejemplo, suele pasar que el paciente toma de a poquito, pero toma 30 cc y en media hora le da otra vez y finalmente en 3 horas logró darle lo que tenía que haber tomado en 30 minutos. Y siempre debemos pensar en soporte nutricional en todos los casos en que el paciente no pueda, no deba o no quiera comer lo suficiente para cubrir sus necesidades nutricionales durante un periodo suficientemente prolongado como para ya comprometer su estado nutricional, su crecimiento y desarrollo. Entonces, en pediatría muchas veces somos luego así medio muy, vamos a decir, no sé si agresivos, pero sí, no se alimenta, ponerle sonda. Entonces ese es nuestro, el manejo ya en pediatría, ¿verdad? Bueno, hay ciertas contraindicaciones absolutas y relativas. Contraindicaciones absolutas para la alimentación por vía enteral, una obstrucción gastrointestinal mecánica, un hilio obstructivo, una incapacidad para acceder al tracto gastrointestinal, si hay una hemorragia digestiva severa o datos de perforación intestinal o fístulas digestivas de alto débito, principalmente del intestino delgado, y existen también contraindicaciones relativas como los vómitos incoercibles, la diarrea intratable, hemorragia digestiva aguda severa, fístulas distales a nivel del yeyuno que sean de alto débito, el síndrome de intestino corto severo y mala absorción intestinal severa. Realmente estas contraindicaciones relativas no son tanto como para suspender la nutrición enteral, sino como para ir más lento nomás. El hilo paralítico deja de ser una contraindicación en el momento en que podemos, por ejemplo, aspirar contenido gástrico y seguir alimentándole a través de una sonda transpilórica. Y lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta, que la microestimulación auxilia metabólicamente al tracto gastrointestinal. Ni bien se pueda alimentar el paciente, ni bien se pueda colocar una sonda y enviar su nutrición enteral, por más que sea esa microestimulación. En el paciente, en el recién nacido, por ejemplo, se le suele dar 1 cc de leche materna cada 4 horas, cada 3 horas, y bueno, con eso por lo menos para mantener el trofismo intestinal. En niños más grandes, bueno, le hacemos 10 cc cada 3 horas o por lo menos 5 cc cada 3 horas, justamente para mantener ese trofismo intestinal y evitar la atrofia de las microvellosidades y también la pérdida de las enzimas intraluminales. Las ventajas de la nutrición enteral son muchísimas, es fisiológica, es fácil de preparar, administrar y controlar, es poco traumática y mejor aceptada por los pacientes, tanto algunos no quieren colocarse sonda, pero sí es mejor aceptada que un catéter central, por ejemplo.
Hay mejor eficiencia en la utilización de nutrientes, se mantiene la actividad enzimática del tubo digestivo que estábamos diciendo, produce un efecto trófico importante sobre la mucosa intestinal, favorece la adaptación del intestino a la alimentación oral posterior, siempre hay menor número de complicaciones y las complicaciones son menos graves, se protege al intestino de las lesiones por radiación y provee sustratos beneficiosos, por ejemplo, con las fórmulas ácidos grasos de cadena larga, los prebióticos, nucleótidos, poliaminas y antioxidantes que se aportan por las fórmulas enterales. ¿Cómo vamos a elegir la fórmula? Tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, los requerimientos nutricionales, si tiene alguna enfermedad de base, y el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Las fórmulas, de acuerdo a su composición, se clasifican en fórmulas completas y fórmulas incompletas. Las fórmulas completas son las que contienen hidratos de carbono, proteínas y lípidos en su composición. Y las incompletas son las que tienen uno solo de esos componentes o dos de esos componentes o tienen más de uno que de otro. Entre las completas están las poliméricas, que son las fórmulas que conocemos, las fórmulas de inicio, de continuación, las fórmulas para prematuro, las fórmulas especiales que son las antirreflujo, las fórmulas libres de lactosa, fórmulas a base de soja. Y las semielementales, que son las que tienen las proteínas, están con cierto grado de hidrólisis. Utilizan dextrino maltosa como hidrato de carbono, usan triglicérido de cadena media y generalmente son sin lactosa. Están las parcialmente hidrolizadas y las extensamente hidrolizadas. Las parcialmente hidrolizadas generalmente tienen alrededor de 5.000 a 12.000 Daltons cada cadena peptídica. Sin embargo, las extensamente hidrolizadas, las cadenas peptídicas están fragmentadas en oligopéptidos y pesan menos de 5.000 Daltons. Esa es la, vamos a decir, el punto de corte, 5.000 Daltons, ¿verdad? Generalmente no tienen lactosa, son muy bajos en lactosa y generalmente no tienen triglicéridos de cadena media en gran cantidad. Tienen, pero no es la mayor proporción. Y las fórmulas elementales que son a base de aminoácidos. Las fórmulas extensamente hidrolizadas y las elementales son las que se utilizan, su principal indicación es la alergia a la proteína de leche de vaca. Las fórmulas incompletas, que son las que se utilizan para fines específicos, para errores congénitos del metabolismo o también fórmulas para dieta cetogénica en los pacientes neurológicos. Y están los módulos. Los módulos lipídicos son triglicéridos de cadena media que se vende, o sea, no tenemos disponible en nuestro país, pero sí en Argentina y en Brasil hay, son frasquitos de aceite, ¿verdad? Que se colocan justamente para aumentar el aporte de triglicéridos de cadena media en ciertas situaciones. Los módulos de carbohidratos, que es el módulo calórico, generalmente son de maltodextrina, y los módulos proteicos, que están compuestos solamente de proteínas, generalmente caseinato de calcio. Para administrar la nutrición enteral, existen ciertas recomendaciones prácticas que tenemos que tener muy en cuenta. Siempre utilizar personal competente, capacitado para que se administre con una técnica aséptica para la preparación y también para la administración. Refrigerar inmediatamente las fórmulas reconstituidas y mantenerlas durante 24 horas refrigeradas y desechar una vez cumplidas las 24 horas se desechan, no se utilizan esas fórmulas reconstituidas previamente. Exponer las fórmulas reconstituidas a temperatura ambiente durante no más de 4 horas. Solamente 4 horas tiene que estar colgada la fórmula para la administración del paciente a temperatura ambiente. Si no se utilizó todo, no goteó todo en esas 4 horas, se desecha. No colocar, siempre recalco, no colocar el contenedor de 500 ml y el paciente tenía 100 cc cada 3 horas, le colocan el contenedor de 500, le pasan los 100, le cierran y en el siguiente turno le abren otra vez los 100.
cierran, bueno, ahí todavía pasaron 3 horas, pero después dejan otra vez colgado para volver a gotearle en el siguiente turno otra vez, y eso no. Sí, por eso es justamente que hay que fraccionar las tomas y colgarle al paciente solamente lo que le corresponde en ese horario. Utilizar agua estéril para la reconstitución de las fórmulas y el etiquetado de los contenedores, que tiene que tener la identificación del paciente, qué tipo de fórmula es, la vía de administración, el tipo de administración, si es por gavage, si es goteo continuo, el volumen y la frecuencia. Lo más importante, la fecha y la hora en que se preparó, porque justamente a partir de ahí nosotros vamos a ver si hasta cuánto tiempo podemos utilizar. ¿Cómo elegimos la vía de administración? Como ya vimos, si es corto plazo, 4 a 6 semanas, o a largo plazo. Si es a corto plazo y no hay riesgo de aspiración, podemos usar una sonda nasogástrica. Pero si tenemos un paciente con riesgo de aspiración, usamos una sonda nasoyeyunal, una transpilórica, ¿verdad? Si predecimos que más de 4 a 6 semanas va a necesitar esta nutrición enteral, entonces ahí ya usamos los que son invasivos. Si no hay riesgo de aspiración, puede ser una gastrostomía. Si hay posibilidad de hacerle por endoscopía, se hace una gastrostomía percutánea endoscópica, y si no hay posibilidad de hacerle por endoscopía, bueno, se le hace una quirúrgica. Lo mismo pasa, si tenemos riesgo de aspiración, se prefiere siempre hacer un abordaje ya pospilórico, una yeyunostomía, sea percutánea endoscópica o quirúrgica. Este cuadro me gustó también. ¿Cómo vamos a elegir la fórmula? Niños que tengan una función gastrointestinal normal, según su edad. Si es un lactante, lo recomendado es la lactancia materna si sus requerimientos son normales. O una fórmula de inicio o de continuación, una fórmula adaptada, las maternizadas, ¿verdad? Pero si tenemos requerimientos aumentados, sí o sí, lactancia materna o la fórmula adaptada, y se le adicionan los módulos o una fórmula para pretérmino, o también en niños mayores de 6 meses una polimérica que sea para menor de 1 año. En el niño de 1 a 10 años que tiene sus requerimientos normales, usamos una fórmula polimérica pediátrica isocalórica, y si tiene sus requerimientos aumentados, una fórmula polimérica, una iso o hipercalórica, sea con o sin fibras. Podemos usar suplementos orales y también agregarles módulos. Lo mismo pasa con el niño mayor de 10 años. En el niño mayor de 10 años ya podemos usar fórmulas poliméricas para adultos, ¿sí? O la de niños, no pasa nada, ¿verdad? Y si tenemos los requerimientos aumentados, ya podríamos usar una pediátrica hipercalórica o una polimérica de adulto hipercalórica con o sin fibra. Y según patologías, también están las fórmulas especiales para hepatopatías, metabolopatías, condiciones de hipermetabolismo. Y también podemos recurrir a los suplementos orales y los módulos. Niños con función gastrointestinal alterada, con un trastorno en la absorción, pacientes que estuvieron mucho tiempo en ayunas, por ejemplo, sabemos que va a haber cierto grado de atrofia de las microvellosidades, sabemos que va a haber déficit transitorio de disacaridasas, entonces usamos una fórmula sin lactosa, justamente para prevenir esa distensión y todo eso por una intolerancia transitoria a los hidratos de carbono que puede presentar el paciente. Podemos usar las fórmulas oligoméricas, las semielementales, y si con eso no tolera, las fórmulas elementales. Y se pueden adicionar los módulos triglicérido de cadena media o dextrina, ¿verdad? Y en el niño
de 1 a 10 años, las fórmulas oligoméricas, semielementales o las elementales con adición de módulos. Generalmente no le agregamos módulos cuando tenemos una semielemental o una elemental porque aumenta demasiado la osmolaridad. Entonces, ahí con eso tenemos que tener mucho cuidado una vez que tolere o se usa una fórmula, una polimérica, pero sin lactosa nomás, y a esa sí se le podría ir agregando los módulos. Las modalidades de la administración de la nutrición enteral que ya hablamos, una nutrición enteral puede ser fraccionada o puede ser continua o cíclica. La fraccionada conocemos las que son en bolo o por gavage intermitente. Y la nutrición enteral continua, otro continuo para 24 horas. También existe la enteral cíclica que se gotea en forma continua durante 12 horas, que es el goteo nocturno de nutrición enteral. Y se descansa durante el día y se le da la posibilidad al paciente de que se alimente por vía oral, ¿verdad? Y la selección del modo de administración va a depender del sitio de localización de la sonda. Por ejemplo, en una sonda nasogástrica, sí, podemos enviar en bolo o por gavage. También podemos enviar nutrición enteral continua, o sea, un goteo continuo puede recibir por una nasogástrica. Sin embargo, en una transpilórica, cuando los volúmenes son mayores, no podemos usar el bolo. Si son volúmenes pequeños, sí podemos usar todavía, no se va a distender tanto, pero hay veces que cuando los volúmenes son grandes ya no podemos usar el gavage ni el bolo, y sí hacemos infusión continua. O, por ejemplo, goteo para 2 horas, descanso de 1 hora, pero ese goteo para 1 hora ya muchas veces ya le distiende al paciente. Según el calibre de la sonda, el volumen de fórmula necesario para satisfacer las necesidades nutricionales, que es lo que estábamos diciendo, dependiendo de la función gastrointestinal. Por ejemplo, un paciente que tenemos, un paciente con intestino corto, por ejemplo, es mejor una nutrición enteral continua que una intermitente. ¿Por qué? Porque tenemos mayor contacto, mayor tiempo de contacto con la mucosa durante la nutrición enteral continua. Entonces, facilita la absorción de nutrientes. Y según el estado clínico y nutricional del paciente, si es un paciente grave, es mejor nomás le vamos alimentando nutrición continua y la progresión va a ser más lenta. En un paciente que ya está en recuperación, sí ya podemos ir aumentando los volúmenes de cada toma y también disminuyendo el tiempo de infusión. Como toda intervención tiene sus complicaciones, la nutrición enteral, hay complicaciones gastrointestinales, mecánicas, metabólicas. Lo más importante de las gastrointestinales, lo que siempre nos desespera, la distensión abdominal, la diarrea, náuseas, vómitos. Las complicaciones mecánicas por malposición de la sonda o una neumonía aspirativa. Las metabólicas son demasiado importantes porque pueden deshidratarse o hiperhidratarse por el aporte. Puede haber hiperglicemia, puede haber hiper o hiponatremia, hiper o hipofosfatemia. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta en un paciente que estaba en ayunas y que le empezamos a alimentar es el síndrome de realimentación, que puede llevar a falla de múltiples órganos, alteración del estado mental, parestesias, parálisis, convulsiones, y se caracteriza por una hipopotasemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. Por eso es muy importante monitorizar el medio interno en los pacientes que están recibiendo soporte nutricional. Bueno, y en el niño que no podemos alimentarle por el tubo digestivo, usamos la nutrición parenteral, que es la administración venosa de nutrientes que puede ser utilizada en todo niño desnutrido o con riesgo de desnutrición que sea secundaria a una patología, sea digestiva o extradigestiva, sea aguda o crónica. ¿Para qué? Para cubrir esas necesidades nutricionales, para mantener su salud y su ritmo de crecimiento. El tiempo de espera, eso es demasiado importante para determinar si vamos a iniciar o no nutrición parenteral, va a depender de muchos factores. De la edad del paciente, por ejemplo, en el neonato no esperamos mucho, esperamos 24 a 48 horas, no se alimenta, inicia nutrición parenteral. En el lactante podemos esperar hasta 3 días inclusive, sin embargo en los niños más grandes 5 a 7 días inclusive.
Dependiendo del estado nutricional, no es lo mismo un paciente eutrófico que predecimos, bueno, a lo mejor se va a alimentar ya en 5 días, bueno, podemos expectar, o ya es un paciente ya con el estado nutricional comprometido, entonces sí, ya tenemos que intervenir antes. El estado clínico del paciente, si es un paciente grave, predecimos no se va a poder alimentar por tubo digestivo enseguida, bueno, le iniciamos su nutrición parenteral. Y el diagnóstico de base, si es luego un paciente con intestino corto, tiene una enfermedad inflamatoria intestinal que no va a poder llegar a sus objetivos nutricionales, o sea, objetivos de ingesta rápidamente, también se le inicia la nutrición parenteral. Tenemos que tiene mucho riesgo de complicaciones, muchos le tenemos miedo a la nutrición parenteral, entonces tenemos que tener claramente establecidos nuestros objetivos, que su aporte de nutrientes, cuánto tiempo le vamos a mantener su nutrición parenteral, si tenemos un acceso venoso seguro, elegir el catéter más apropiado. Acá tenemos nosotros los catéteres venosos centrales, sin embargo, cuando predecimos que se va a utilizar mucho tiempo, se podrían utilizar los catéteres tunelizados. Y evaluar siempre los parámetros metabólicos basales, una analítica basal, perfiles lipídicos, perfil proteico, hemograma, todo perfil renal y medio interno. Las indicaciones, ya dijimos, el tracto gastrointestinal con disfunción total o parcial, principalmente los casos de insuficiencia intestinal, paciente con pancreatitis severa que va a estar todavía en ayunas, paciente en falla multiorgánica, los recién nacidos de pretérmino de muy bajo peso y los de término también que no se van a alimentar enseguida, o los posquirúrgicos, pacientes con postoperado de trasplante, pacientes quemados que no podemos acceder al tubo digestivo, pacientes con trauma severo y los desnutridos severos. Existen ciertas contraindicaciones, la inestabilidad hemodinámica. Una vez que el paciente esté hemodinámicamente estable o compensado, recién se iniciaría, o que esté con disturbios metabólicos, tiene una acidosis metabólica persistente o tiene disturbios del medio interno, alterna entre hiperglicemia, y hiperpotasemia, entonces también es para expectar. Una vez estabilizado, recién se le inicia una acidosis metabólica descompensada. Y la enfermedad terminal es una contraindicación relativa, que eso va a depender de la discusión con el comité de bioética y de qué más le ofreceríamos al paciente haciéndole una nutrición parenteral. Las desventajas, principalmente a nivel intestinal, porque se va atrofiando la mucosa, no usamos el intestino, entonces se va atrofiando la mucosa intestinal y también va a disminuir la actividad enzimática de los enterocitos, se modifica la flora intestinal produciendo una translocación bacteriana cuando se altera esa permeabilidad de la barrera intestinal, disminuye los niveles de IgA intraluminales. Y económicas, lo más importante, son los costes directos muy elevados. El valor, o sea, los insumos para la nutrición parenteral son costosos y también cuesta, o sea, necesita personal entrenado, necesita ciertas condiciones para ser elaborada, y también para la administración, que necesita ciertos cuidados, que tiene que ser todo con técnica estéril, entonces todo eso aumenta los costos. Las recomendaciones para infundir esta nutrición parenteral: sí o sí utilizar bomba de infusión. No existe el dosiflow, sí o sí tiene que ser con bomba de infusión. Si no tenés bomba de infusión, no se gotea la nutrición parenteral. Siempre verificar que la bolsa de nutrición parenteral esté a temperatura ambiente antes de iniciar la infusión. Si estaba refrigerada, sacar de la heladera media hora antes para que tome temperatura ambiente. Controlar que las mezclas no permanezcan más de 24 horas colgadas. Eso es demasiado importante. A veces disminuimos por goteo el flujo, entonces no va a terminar en 24 horas. Sin embargo, se cumplió las 24 horas de que se colgó esa bolsa de nutrición parenteral, tiene que desecharse. Se coloca una nueva bolsa o se coloca una hidratación parenteral, pero no dejar más de 24 horas colgada.
Siempre hay que vigilar la presencia de precipitación o turbidez o cambios en la coloración de la mezcla. La mezcla, la que tiene el lípido, suele ser blanquecina o opalescente, y si tiene vitaminas es amarillenta. Si hay un cambio en esas coloraciones, o por ejemplo, si hay separación de fases en la parte líquida, vamos a decir, los lípidos por un lado y la parte transparente por otro lado, también eso se desecha. Cambiar el equipo de infusión cada 24 horas es muy importante. El equipo de infusión y los filtros. Usar siempre filtros en línea es demasiado importante. ¿Para qué? Para evitar que pase al torrente sanguíneo ciertas partículas que pudieron haber quedado en la mezcla. Y utilizar una vía central en forma exclusiva para NPT, y se reserva la vía distal cuando es un catéter multilumen, porque la vía distal es la que tiene mayor calibre. Y en casos excepcionales se puede infundir medicaciones por un catéter unilumen, pero hay que ver la compatibilidad con el equipo de farmacia. También tiene complicaciones, y más que la nutrición enteral, las complicaciones ligadas al catéter venoso central, las infecciosas y las mecánicas. Se infecta el sitio de entrada del catéter, se coloniza el catéter. En los catéteres tunelizados puede haber una tunelitis. Infección asociada a catéter puede ser bacteriémica o no bacteriémica. Las complicaciones mecánicas: se ocluye el catéter, trombosis o salida accidental o ruptura del catéter en el torrente sanguíneo. Y las complicaciones metabólicas y nutricionales, principalmente una sobrecarga hídrica, puede haber una acidosis metabólica, alteraciones de la glicemia, de la calemia, de la fosfatemia y de la magnesemia. Pueden haber datos de hiponatremia cuando hay un déficit de aporte de sodio en la mezcla. El síndrome de realimentación también, hipertrigliceridemia por la infusión de lípidos. Los lípidos que se utilizan en nutrición parenteral son triglicéridos de cadena media, generalmente triglicéridos de cadena media y cadena larga. Entonces lo que tenemos que monitorizar son los triglicéridos. Y sobre órganos específicos, lo más temido, la enfermedad hepática asociada a NPT. Sin embargo, la enfermedad hepática puede ser de origen multifactorial, no solo la NPT, sino también el estado de sepsis del paciente, en prematuros, la inmadurez y así. ¿Cómo vamos a monitorizar a un paciente que está recibiendo nutrición parenteral? Control clínico, balance hídrico diario. Es muy importante ver el balance del paciente, su ritmo diurético. Antropometría, peso, longitud, talla al principio. Y en los neonatos y en los lactantes, peso diario. Y control analítico, hemograma con recuento diferencial y recuento plaquetario, los electrolitos, urea, creatinina, glucosa en sangre, el estado ácido-base, calcio, fósforo, proteínas totales albúmina, prealbúmina, enzimas hepáticas y bilirrubina, colesterol y triglicéridos, y glucosa, electrolitos y cuerpos cetónicos en orina. Generalmente todo esto se controla al inicio de la nutrición parenteral y después se va viendo según la situación clínica del paciente 2 o 3 veces por semana. Si se prolonga la nutrición parenteral durante muchos meses, también hay que dosar oligoelementos, vitaminas, ver grado de mineralización y edad ósea. Encontré una campaña Diga No a la Desnutrición Kids. Fue publicado en el 2019 y, como ven, son 11 pasos para prevenir la desnutrición. Y estas son las siglas, como una mnemotécnica, mnemotecnia, Desnutrisound. Es determinar riesgo nutricional y realizar una evaluación nutricional. Establecer las necesidades nutricionales, solicitar peso corporal y monitorear durante la internación.
Nunca descuidar el ayuno y monitorear los electrolitos siempre. Utilizar métodos para acompañar la adecuación de energía y nutrientes. Entrenar el equipo para manejar la desnutrición en la fase aguda. Reponer los depósitos de micronutrientes. Implementar indicadores de calidad y garantizar la continuación del cuidado intrahospitalario. Controlar la pérdida de masa muscular y rehabilitar precozmente. Acoger y empatizar con el paciente y familiares en el tratamiento. Eso es muy importante en todo tipo de tratamiento. Orientar al alta hospitalaria y agendar el retorno ambulatorio precoz. Muchas gracias por su atención. Parece que demasiado ya me extendí. Excelente, Luján, la exposición súper completa, súper interesante y bueno, así como estuviste mencionando, ¿verdad? La nutrición en el paciente desde el internado, el pediátrico y sobre todo en las unidades de cuidado intensivo es un elemento sumamente útil, ¿verdad? Sumamente importante, que así como vos estuviste preconizando, ¿verdad? La intención siempre es iniciar lo antes posible, por la vía más fisiológica posible y cuando no, bueno, hacer lo que se pueda aportar por el paciente. Así que muchísimas gracias, Luján, por esta excelente exposición. Y bueno, seguimos trabajando en el servicio con la tía Luján. Sí. Quería consultarle un poquitito a la doctora Mabel Escobar, si tiene algún aporte que darnos también, así como estuvimos mencionando, muchos de los residentes de terapia intensiva del IPS fuimos alumnos suyos, así que si por ahí la doctora nos quiere aportar un poquitito, algo de su experiencia también. Persona que quedó en vez mío, porque está todo completo. Y como siempre les dije a ustedes y a todos los médicos, ¿verdad? Para mí siempre fue muy importante para el paciente en terapia intensiva, la intervención nutricional precoz para disminuir la mortalidad de los pacientes. O sea, introducir precozmente la nutrición en pacientes de terapia intensiva. Yo sé que ustedes tienen mucha experiencia, trabajamos mucho con todos y es difícil sacar peso, talla, esas cosas, entonces nosotros generalmente hacíamos con el laboratorio y ustedes saben bien que prácticamente el 80% de los pacientes venían con albúmina baja, muy baja, y eso ya era para nosotros ya todo un desafío. Y otra cosa que les querría decir, que sí ya Luján dijo, es empezar la nutrición precozmente, de ser posible, si es hemodinámicamente está estable, usar Schofield, ¿verdad? Porque veo que todavía están con la misma fórmula, ¿verdad? El 50% a las 48 horas llegar al 100% de las calorías que calculamos antes, de la meta calórica y proteica, al quinto, sexto día, ¿verdad? Y bueno, y cualquier cosa estoy a su disposición y continuar con el control de aquella hoja que hicimos nosotros, como dijo Luján, que sí están haciendo, control laboratorial de cómo está la hemoglobina, los lípidos, las plaquetas, todo eso, ¿verdad? Y estoy feliz de estar con ustedes y estoy a disposición de ustedes para lo que sea, como mamá, como abuela y como compañera, porque profesora ya le tienen a Luca. Gracias doctor, ya por tu invitación. Gracias, doctora. Tenemos algunas preguntitas en el chat, no sé si voy pasando. El doctor Jan seguramente nos va a hacer sus aportes también, como es habitual. La doctora Natalia Gómez consulta en la alimentación enteral el tema del residuo, volumen y características para continuar la alimentación. ¿Se plantearía alimentación continua versus discontinua? No sé si la doctora Luján podría
responderle? Sí, y generalmente el control de residuos ya no se preconiza, porque el paciente que está internado tiene cierto nivel de gastroparesia. Entonces, sí, generalmente cuando tenemos esos residuos, vemos las características, justamente como digo, si es un líquido claro, no es porráceo, bueno, se alimenta igual, pero disminuimos el volumen, ¿verdad? Eso se podría hacer también, eso de suspender una toma y reiniciar en el siguiente horario otra vez, se podría hacer eso. En cuanto al volumen, generalmente, si es más del, más del 50% del volumen que nosotros le habíamos administrado, entonces ahí sí suspendemos. Si es menos, no, se continúa alimentando, ¿verdad? Y también hay que controlar si hay distensión abdominal, si el paciente tiene tránsito, si tiene un abdomen blando, depresible, entonces se continúa. Lo que se preconiza es no suspender nomás, y porque así a veces suspendemos una toma, suspendemos 2 tomas, ya llegamos a las 12 horas, 24 horas otra vez sin alimentarse. Y en cuanto a la alimentación continua versus discontinua, justamente va a depender del cuadro del paciente. Si es un paciente con un intestino indemne, bueno, podemos hacer una alimentación discontinua. Si tenemos un intestino corto en la que la superficie de absorción está disminuida, podemos hacer una alimentación continua. También se suele hacer, empezamos con un goteo continuo 24 horas, y según la tolerancia vamos acortando el tiempo de infusión. Si era 24 horas, después hacemos el goteo para 2 horas, descanso de 1 hora, goteo para 1 hora, descanso de 2 horas, después pasarle en bolo. Eso va a depender de la evolución del paciente, y si se va a ir con sonda a la casa, nos conviene luego ir entrenándole lo antes posible en esa nutrición discontinua. Genial, tenemos otra preguntita, doctora, con respecto a el doctor Juan Carlos Osuna, consulta cubrir o no cubrir las bolsas de nutrición parenteral y las líneas de infusión. Y sí, la recomendación es que las bolsas sean fotoprotectoras ya. O sea, la bolsa de nutrición parenteral ya viene, ya tienen esa fotoprotección, o cubrir. ¿Por qué? Porque con la luz se oxidan las vitaminas. Cuando tenemos vitaminas, principalmente la vitamina C es la que se oxida. Sin embargo, el tiempo se supone que son 24 horas nomás, y durante la infusión podría quedar descubierta, pero lo recomendable es que se cubra y que se use la línea de bajada, que sea también fotoprotectora, esa naranjadita, ¿verdad? Eso es lo ideal. Claro, dependiendo de la disponibilidad también, pero igualmente Dependiendo de esas 24 disponibilidad. horas se podría asegurar la estabilidad del preparado, digamos. Sí, siempre y Asegurando cuando las no le dé 24 la horas. luz solar directa también. Bueno, pero se supone que si está internado no va a haber luz solar directa. Correcto. No sé si quedan más preguntitas, alguna consulta que quieran hacer, aprovechando la presencia de las especialistas. El doctor Jan, no sé si quiere agregar algo. Hola, Hola, Jan. no sé si se me escucha. Ah, sí. Bueno, primero quiero agradecer a Luján su charla súper didáctica, excelente, muy esquemática. Y le quiero agradecer a la doctora Mabel Escobar por tomarse un tiempito y estar con nosotros. Ella estuvo muchos años en el servicio de terapia intensiva a niños en el Hospital Central del IPS, y trabajó muchísimo, no solamente con los médicos de guardia, con los residentes, sino también con todo el equipo de enfermería, en todo lo que tenía que ver con el tema nutricional, ¿verdad? Que es un aspecto
que sobre todo en medicina crítica, nosotros tenemos la tendencia de dejar un poco de lado. Estamos muy preocupados por los inotrópicos, por la ventilación, y a la parte nutricional es medio que le dejamos de lado. Y la doctora Mabel Escobar siempre siempre se presentaba en las recorridas y nos recordaba lo importante que es el aspecto nutricional de los pacientes. Sobre todo lo que había mencionado Luján al principio, en los pacientes que ya tienen un déficit nutricional de base, ¿verdad? No es lo mismo un niño sano que se interna a un niño que ya tiene una deficiencia nutricional. Entonces, por eso, doctora, quiero agradecer mucho tu presencia. Para nosotros es muy importante. Yo lo que quería preguntar le quería preguntar a Luján si en el Centro Nacional de Preparados Nutricionales ustedes envían bolsas de nutrición parenteral a qué puntos del país. O sea, ¿a dónde envían, hacen los preparados y a qué lugares del interior envían los preparados? Y según quienes necesiten, ya enviamos a Ciudad del Este, Encarnación, ya adultos a Pedro Juan Caballero, Villarrica y por ahí, así. Aparte de los hospitales del Departamento Central. Sí, Hospital de Trauma, Santísima Trinidad, San Pablo, Calle I, Barrio Obrero, todo. Lo más lejano que enviamos fue Ciudad del Este, Encarnación, Misiones también es otro cliente seguro. ¿Y tienen más pedidos de adultos o de pedidos pediátricos? Y hay más pedidos pediátricos, aunque ahora ya están aumentando también los pedidos para pacientes adultos. Generalmente tenemos 40, 45 niños por día y 20, 25 adultos. A veces bajan, disminuyen los prematuros y aumentan los adultos y así. En los adultos, no sé si, creo que vía fundaciones que de repente tenemos acceso a estos preparados ya que vienen preformulados, ¿verdad? Sí. De repente la dificultad es que no podemos hacer los ajustes según la necesidad del paciente, ¿verdad? Pero Claro. creo que en varios lugares del ministerio también de repente a través de las fundaciones se hace eso, pero lo ideal sería tener esa posibilidad de hacer una formulación acorde a la necesidad de cada paciente, ¿verdad? Sí, así mismo. Lo otro que me pareció importante recalcar es el tema que es muy frecuente en los pacientes internados, el tema de la distensión abdominal, que nosotros tendemos mucho a suspender nomás el aporte enteral cuando el paciente está distendido. Entonces me pareció muy interesante la pregunta de la doctora Natalia Gómez con respecto al tema del residuo, ¿verdad? Y la aclaración que hizo Luján al respecto, ¿verdad? O sea, tratar de no suspender nomás el aporte enteral solamente porque el paciente está distendido, porque muchas veces hay una distensión abdominal, pero el abdomen es blando, depresible, no es doloroso, probablemente hay mucha deglución de aire, entonces tratar de no suspender, ¿verdad? Porque es muy frecuente, de repente uno viene al día siguiente y encuentra que por distensión abdominal se suspende el aporte enteral, ¿verdad? Entonces tratar siempre de que prime el aporte nutricional, ¿verdad? Y justo la doctora Natalia tiene otra pregunta. ¿Cuántas horas puede quedar goteando una misma bolsa de nutrición parenteral? Sí, y hasta 24 horas. En 24 horas, si ese volumen no se infundió todo y se desecha esa bolsa, ¿verdad? Y se cambia. En este caso, Luján, para aclarar más, sería tanto por la estabilidad de la fórmula como por el riesgo de sepsis, ¿verdad? Digamos, de contaminación. Así mismo, claro. Sí, porque ya está, es una bolsa que ya está abierta al ambiente, si bien está conectada, pero igual ya se manipuló, entonces por el riesgo de que pueda crecer algún germen, ¿verdad? Se considera ya contaminada después de las 24 horas. Hola, buenas noches.
Hola, doctora. Hola, Hola, ¿qué doctora, tal? Me tengo adelante. que meter únicamente porque la vieja pues Sí, siempre doctora, tiene que meter adelante. su cuchara, ¿verdad? Sí. Está bien, doctora. Bueno, pregunto lo de cuántas horas puede quedar colgada la nutrición parenteral una misma bolsa, Luján, por lo siguiente. Va mi pregunta para la salida de NPT. ¿Cómo se hace la salida de NPT? La bolsa que vos calculaste para un día con un flujo X y vos ya notás que tu paciente está tolerando más del 60% del aporte que debería recibir por vía enteral, donde vos ya decís, bueno, no, yo ya le puedo pasar toda vía enteral y salirme la NPT. Esta salida de la NPT, ¿cómo hago? Voy bajando el goteo para ir reduciendo el flujo y no cortar de golpe para no producir cambios bruscos en el paciente. Pero si voy bajando el goteo de esa bolsa NPT para ir reduciendo el flujo, obviamente esa bolsa NPT me va a durar más tiempo de lo calculado. Entonces, por eso pregunto, cuando yo estoy saliendo de la NPT y de repente empiezo a bajar el goteo, o mi salida debe ser simplemente reemplazar la NPT por una mezcla de hidratación con el mismo, con un flujo más bajo. ¿Cuál es la sugerencia en ese caso? Y sí, y vas bajando por goteo y a veces pasa que bajas de a un punto de flujo, ¿verdad? Tu paciente tenía un flujo de 4, le bajas a 3, en 2 horas le podés volver, si es que regula la glicemia, en 2 horas le podés bajar otra vez y al llegar a un flujo de 2 vos podés poner una hidratación parenteral no más, pero no pasar esas 24 horas porque no te va a terminar. Entonces, lo que se suele hacer es por lo menos 6 horas antes de que termine esa bolsa, le vas bajando, ¿verdad? O le colocas una hidratación parenteral si ya ya cumplió sus 24 horas, pero vos no bajaste lo suficiente todavía el flujo, entonces le colocas una nutrición parenteral o una hidratación parenteral o una nueva bolsa con un flujo menor, ¿verdad? Natalia, a ver si te entiendo más o menos. ¿Me escuchan ustedes, verdad? Sí, doctora. Nosotros, o sea, hay que calcular la meta calórica y meta proteica, ¿verdad? Y si tenemos, si llegamos con la enteral al casi 90% de la meta calórica y proteica, nos vamos bajando la nutrición parenteral, pero nunca pasar 24 horas. Es lo que mi experiencia sé eso, ¿verdad? No pasar 24 horas de colgar la bolsa. Pero con la enteral tenés que llegar a la meta calórica y meta proteica y ahí disminuir ya la parenteral. ¿Me entendiste más o menos, Natalia? Sí, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo Sí, te estás? entendí. El tema es el siguiente. El tema es el manejo de volumen en el paciente. Sí, Cuando vos tenés una alimentación enteral, donde vos sí, alcanzaste el 90% de las necesidades sí, calóricas, ¿verdad? En general ya tenés un volumen considerable por vía enteral, a la que sí. le tenés que sumar el volumen que estaba calculado en la NPT, ¿verdad? Entonces, por eso es mi pregunta. Mi salida del NPT hago bajando el goteo, pero siempre conservando las 24 horas. Y entonces, una vez que llegue, como dijo Luján, a un flujo de 2,5 o 2 que yo puedo aportar con una hidratación, pues si hace falta completar el volumen y si hace falta todavía controlar la glicemia, le completo con ese flujo. Esa era mi pregunta, porque hay veces como que, viste que trabajamos en medicina de guerra, en situación de guerra siempre en los hospitales públicos. Entonces, uno como que tiende a cuidar como oro y esa NPT. Y quiere utilizar hasta la última gota de la NPT que le ayude a ese paciente, aunque yo ya alcancé mi volumen y mi aporte calórico que buscaba, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que voy. Uno tiende a querer tratar de usar hasta lo último que se pueda esa NPT que cuesta conseguir, ustedes saben, cuesta conseguir. Entonces, por eso, hasta donde yo
me peleo, conservo y peleo por esa NPT que me costó conseguir, aunque yo ya sé que con la enteral alcancé lo que buscaba, ¿verdad? A eso nomás lo que voy, insistir en que más de 24 horas por el riesgo de contaminación, ya que es un caldo de cultivo, no, no más. Y buscar la Sí. forma o de cambiar la bolsa por otra con menor flujo o de ir supliendo con una hidratación con un flujo menor y que podamos bajar el goteo más tranquilamente. A eso nomás lo que iba mi pregunta. Sí, entiendo. Sí, yo creo que es así, doctora. Y también, ¿verdad, doctora Natalia, que en nuestro caso allá en emergencia, ¿verdad? Eso de gestionar y conseguir esa bolsa, como decía doctora, que es valiosísima en ministerio, ¿verdad? De repente también lo mismo conseguir una bolsa más es todo un problema, ¿verdad? Entonces vamos a tener que seguir tratando de equilibrar esto de salir de la NPT y ir sufriendo con otras fórmulas integrales, ¿verdad? Yo creo que en los pacientes lactantes pequeños, de repente que van a un flujo muy alto, es donde vamos a tener más problemas en el manejo de la regulación de la glicemia, ¿verdad? Entonces, sí, ir buscando las estrategias y tratar de ceñirnos al tema de las 24 horas, ¿verdad? Ya que se puntualizó mucho sobre ese tema. No sé si quedó respondida tu pregunta, doctora, por parte de las especialistas. Sí, sí, excelente, Lorena, excelente, súper. Bueno, creo que más preguntitas no tenemos en el chat. No sé si quieren agregar algo más los expositores, el doctor Jan, alguno de los colegas. Creo que el doctor Guido también nos está acompañando. Yo tengo una pregunta, Lore, Sí, para la doctora. Me quedó sí. pendiente. Hola, doctora Luján, una de las que te hincha para la NPT de emergencias médicas. Yo me quedé pensando en la parte cuando tenemos ya al paciente una nutrición parenteral, una NPT, y ya tenemos una hepatopatía, sabemos que es multifactorial. ¿Cuál sería la opción? Hay un paciente séptico que ya está con una hepatopatía. ¿Qué hacemos? La nutrición, la NPT cíclica. ¿O Y cómo se puede hacer? lo que Disculpe. solemos hacer es bajar los aportes al mínimo posible, insistir con ir progresando la vía enteral. Una opción es la NPT cíclica, pero ¿qué pasa con la NPT cíclica? Nosotros necesitamos un catéter tunelizado. ¿Por qué? Porque van a haber periodos en que se desconecta completamente el paciente, no va a recibir nutrición parenteral en ese momento. Entonces necesitamos tener un flujo relativamente bajo para que pueda tolerar ese cambio de aporte de glucosa, ¿verdad? Porque lo que se suele hacer es, se gotean 20 horas, descansa 4 horas y después se va aumentando ese periodo en que quede sin nutrición parenteral, ¿verdad? Y el paciente tiene que estar o sea, sus requerimientos hídricos no tienen que estar tampoco muy, muy aumentados porque van a ser periodos en que no va a recibir nada. ¿Sí? No, se planteó en algún momento la posibilidad de que, bueno, se le gotee un suero glucosado, pero ¿qué pasa? En ese momento igual el hígado va a estar recibiendo estímulo, ¿verdad? Entonces, en esos casos lo que se preconiza es más bien disminuir el aporte y ver cómo para ir aumentando el aporte enteral. Ya. Y, por ejemplo, hay parámetros clínicos laboratoriales como para decir, bueno, este paciente ya está con una hepatopatía, entonces yo acá tengo que ver, disminuyo la formulación, como vos decís, o hago la NPT cíclica. Y al contrario, para volver, una vez que vos tomaste esa decisión, para volver a hacerle la NPT normal, te voy a decir. Y lo que generalmente vemos son el aumento de transaminasas, el aumento de la bilirrubina a expensa de la directa.
El aumento de fosfatasa alcalina y gamma GT, que son lo más sensible. Gamma GT es lo que más rápido, los marcadores, lo que más rápido va a aumentar. Una vez que se vaya normalizando, entonces se podría volver otra vez a aumentar, ¿verdad? Ya. Porque no, su presión se le va a subir, se le va a bajar. Hay que recordar que ella es el hospital de los clavos. Genial, gracias, Luján. Genial, no sé si alguien más tiene alguna consulta, algo que quieran puntualizar. Doctor Jan, no sé si quiere aportar algo más, Jan. No, simplemente recordar que este es un tema que va muy de la mano con el manejo de enfermería, ¿verdad? Tanto la alimentación enteral como el aporte parenteral, ¿verdad? Eso ya había mencionado Luján, o sea, hay muchos cuidados en cuanto a la administración del aporte enteral y parenteral que necesitan de una enfermería capacitada, ¿verdad? Entonces es fundamental la capacitación y el tema de que la enfermería maneje correctamente los preparados, ¿verdad? Eso es muy importante porque de esa manera se reducen gran parte de los efectos adversos que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces eso es fundamental y ese trabajo, por ejemplo, la doctora Mabel hacía siempre, ¿verdad? No solamente, como ya dije, ¿verdad? No solamente con los residentes, sino también con la enfermería y es muy importante ese tipo de cuidados, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor Jan, yo soy la doctora Mabel. Cuando quiera me podéis llamar para ir a hablar con la licenciada, para darle las clases. Yo estoy libre todas las mañanas, solo a la tarde estoy en Santísima Trinidad. Así que llamame, vamos. Yo sé que es muy difícil trabajar así con los auxiliares de enfermería, pero viste que yo me llevaba bastante bien con ellos y avísame, yo me voy, no hay problema. Todas las mañanas estoy libre y encima le extraño mucho. Anotada ya, doctora. Sí, no hay Gracias. problema. Para las charlas. Sí. Genial. Y bueno, creo que fue una ponencia súper interesante. No hay más que agregar. Bueno, agradecer a los expositores, a la doctora Luján por su excelente exposición, y a la doctora Mabel por sus aportes tan valiosos siempre. Y bueno, y a toda la gente que participó y se prendió, muchas gracias por estar. Y bueno, seguimos aprendiendo entre todos, así que también los aportes y las preguntas enriquecen siempre la clase o la ponencia. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presencia. Doctor Jan. Una última cosita. Bueno, quiero agradecer a Luján la charla, repito, muy esquemática, muy bien encarado el tema. Le quiero agradecer a la doctora Mabel por su aporte y por su tiempo sobre todo. Y les quiero invitar al martes que viene, que es el martes 7, a la misma hora, el doctor Rolando Jiménez va a estar dando una charla sobre reanimación cardiopulmonar avanzada. Como panelistas va a tener miembros del curso PALS de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Así que están todos invitados, un tema súper importante. Y bueno, yo creo que podemos, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la charla de esta noche. Muchísimas gracias, Luján. Muchísimas gracias, doctora. Lorena, también muchas gracias.
Y gracias también a Marcela y a Patricia de Kinfa por el aporte que hacen siempre. Muchísimas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Buenas Muchas noches, doctores. gracias. Gracias. Buenas noches a todos y estoy a disposición de ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien.